Buenas tardes a todas y todos los presentes, a las personas conectadas en esta transmisión de Zoom y a las personas que ven esta transmisión a través del Facebook Live de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Peñaflor, Bomba Dalibor Svoboda. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta primera jornada del ciclo de charlas de resguardo patrimonial, que como colectivo Lipche hemos organizado en conjunto a la primera compañía de bomberos Dalibor Svoboda. Antes de comenzar, quisiera presentar a nuestra comoderadora. Ella es integrante del colectivo de estudios e investigaciones LIFCHE, bachiller en humanidades y tesista de antropología. Con ustedes, Belén Villalobos Cabrera. Muchas gracias. Por mi parte, quisiera presentar a nuestro comoderador, perdón. Él es licenciado en antropología, gestor de proyectos de la Fundación Cultural y Deportiva de Bomberos de Chile y bombero de la 8ª Compañía de Bomberos de Concepción. Con ustedes, Brian Arcos Ruiz. Muchas gracias, Belén. Bueno, este ciclo de charlas tiene como objetivo el reconocimiento y conservación preventiva de las distintas materialidades consideradas como patrimonio por los cuerpos y compañías de bomberos, entendiendo a su vez que esta temática ha tomado fuerza dentro de la institución, ya que día a día aumenta el número de compañías interesadas en aprender a gestionar su patrimonio cultural. Con el fin de contribuir a visibilizar la importancia de la gestión patrimonial, en Bomberos, el colectivo Lipche ha invitado a un grupo de expertas en la materia para entregar sus conocimientos de manera gratuita en este ciclo de charlas. Para dar el puntapié inicial, le daremos la palabra al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Peñaflor, don Roberto Valenzuela Monzón. Don Roberto, Aún no está. Entonces, ¿no? no. Vamos a continuación darle la palabra al director de la primera compañía de bomberos, don José Manuel Rivera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Casa de Dalibor Svoboda, agradezco a cada uno de los que han hecho posible esta serie de charlas que van a contribuir en ir en directa relación con el rescate y nuestro resguardo patrimonial. Para la institución de bomberos es muy importante el conservar día a día cada manifiesto que nos recuerda a los próceres que iniciaron y asentaron las bases del bomberismo. En nombre también de mi compañía, esperamos el mejor de los parabienes para cada uno de los expositores en este ciclo de charla y a su vez agradecemos la presencia del día de hoy de nuestra expositora. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, mi director. También daremos la palabra a Daniela González, encargada del proyecto de restauración y conservación adjudicado por el colectivo de estudios e investigaciones LIFCHE. Daniela, te damos la palabra. ¿Puedes quitarte el silenciador? Ahí está. Ahora sí. Daniela, ¿sí? Bueno, como colectivo estamos muy contentos de la adjudicación de este proyecto y por ello queremos agradecer en primer lugar a la primera compañía de bomberos Dalibor Svoboda de la comuna de Peñaflor por permitirnos trabajar en conjunto en la elaboración y reconstrucción de esta sala museográfica, como también a la incubadora de proyectos de la Universidad Alberto Hurtado por facilitarnos este acompañamiento y apoyar esta gran iniciativa, al igual que todas las instituciones que nos están apoyando tanto en esta jornada como en el acompañamiento de este megaproyecto. Perfecto. Muchas gracias por sus palabras, señorita Daniela. Recordamos a nuestra audiencia que podrán realizar sus consultas a través del chat, tanto de Zoom como de Facebook Live. Sus aportes y consultas serán traspasados a los expertos que estarán exponiendo y junto también a los saludos que ustedes realicen. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a la expositora de esta primera jornada. Ella es bibliotecaria documentalista. Tiene un postítulo en Restauración del Patrimonio Cultural Mueble de la Universidad de Chile y es coordinadora del área de conservación y patrimonio del Archivo Central Andrés Bello. En la charla del día de hoy abordará el concepto de patrimonio y su implicancia al interior de las compañías de bomberos. Dejamos con ustedes a Loreto Millar Valle. Hola a todos,
En primer lugar, les agradezco al colectivo Lifche y a todos quienes han hecho posible esta instancia de conversación, la posibilidad de poder presentarme. Como bien les dijeron, mi nombre es Loreto Millar, yo soy conservadora, restauradora y bibliotecaria. Actualmente trabajo en el Archivo Central Andrés Bello, que es el archivo patrimonial de la Universidad de Chile. Trabajo en el área de conservación y patrimonio y nosotros nos especializamos en lo que es conservación y restauración de materiales en soporte papel. Pero la verdad es que más allá de la expertise o del conocimiento que se pueda tener en el tema de conservación o específicamente en el tema de patrimonio, mi interés de querer participar en esta charla es justamente porque yo tengo una relación súper cercana con bomberos, específicamente por dos personas. La primera, que es mi hermana, Taya Millar. Ella es teniente de la 5ª Compañía de Bomberos de la Granja La Pintana y San Ramón. Y además nosotros tenemos a un tío mártir de bomberos, que es Julio Millar Chulteins, que es mártir de bomberos de Los Muermos en Puerto Montt. Así que en verdad el tema de bomberos en lo personal a mí me llega mucho, y por eso que la exposición que voy a hacer hoy día, lo que les voy a presentar, también está hecho con todo el respeto y con todo el cariño del mundo para todos ustedes. No solamente para las compañías de Peñaflor o de Talagante o de Padre Hurtado, sino que en verdad todos aquellos que estén viendo en este momento esta presentación, y público en general, porque yo creo que finalmente todas las comunidades, sean bomberos o quienes sean, de alguna forma tienen su patrimonio ahí, y eso es lo que vamos a descubrir hoy día en la charla. Voy a compartir la presentación. Espero que ahora no tenga problemas, porque había estado con algunos problemas para compartir. Ya, parece que el problema persiste, así que lo voy a hacer de otra forma, ¿ya? No sé si existe la posibilidad de pronto de que alguno de los moderadores poder compartirles el PowerPoint y que me pudieran ir cambiando la... ¿Se podría? Sí, se puede, pero tiene que ser inmediatamente. Ya, lo envío enseguida. ¿A quién se lo envío? Belén, ¿está bien así? Bueno, esperamos entonces un momento mientras compartimos la presentación para poder publicarla desde otro computador. Ya, estoy esperando que me llegue. Ya. ¿Habrá llegado el superintendente? Sí. Quizás, Loreto, ¿nos podrías hacer una pequeña introducción de qué temas se van a abordar dentro de la charla por mientras?
Sí, no hay problema. Que aquí se está enviando, les pido disculpas por Sí, les no pido te preocupes, disculpas por el, son cosas que pueden suceder cuando estamos en vivo y en directo. sí, qué plancha. No, pero ya se va a solucionar al tiro, no se preocupen. Bueno, la verdad es que la charla a la que yo apunto hoy día es justamente que conozcamos juntos lo que es la definición, el significado de patrimonio. El concepto de patrimonio es un concepto muy dinámico que ha cambiado mucho. Hay un desarrollo histórico que lo ha llevado a que sea en diferentes épocas de la historia de la humanidad, que sea distinto, que sea diverso. Entonces la idea de hoy día en el fondo es como conversar cómo ese patrimonio que de repente es visto más desde la élite o desde la hegemonía, finalmente se reencuentra con las comunidades, con un ámbito que es más cercano a nosotros y que nos rodea, y que en este caso sería justamente el caso de los bomberos. De todas formas, igual por mientras que estoy enviándola, ya acabo de enviar la presentación, Daniela, pero la envié al correo del colectivo. Ya, genial, ¿Ya? genial. Ya, muchas gracias y disculpa. No, no, tranqui, tranqui. Aquí lo... Bueno, entonces yo a la Dani le voy a ir diciendo siguiente para que vayamos cambiando la diapositiva, ¿ya? Ustedes me dicen cuándo empezamos. Bueno, de todas formas, lo que yo les mencionaba, ya empezando de lleno en el tema, lo que yo les comentaba, claro, yo tengo una vinculación bastante cercana con el tema de bomberos, y la verdad de las cosas es que así como tengo esa vinculación, también desde niña tenía como la inquietud con respecto al tema de lo que era la cultura y de lo que era el patrimonio, en un contexto en que muchas veces se entiende el patrimonio como algo tal vez distante a las comunidades, ¿ya? Entonces, la verdad de las cosas es que lo que les comentaba es que las definiciones de patrimonio son muchas, es un concepto que es bastante dinámico, que va cambiando acorde a las inquietudes y a las necesidades de las personas. También se va moldeando de acuerdo a lo que son los sucesos históricos, al desarrollo de las comunidades. Entonces, lo cierto es que si buscamos en bibliografía, en libros o entre los mismos especialistas, evidentemente hay muchas definiciones de patrimonio, pero antes de buscar esta opinión de quienes estudian el tema desde sus diferentes disciplinas, yo creo que es valioso que nosotros mismos nos preguntemos qué entendemos por patrimonio. ¿Qué es lo que sentimos cuando escuchamos esa palabra? En el fondo, ¿la sentimos cercana? ¿Sentimos que nos representa realmente? ¿Somos sujetos que creamos o construimos patrimonio? Yo creo que es importante que nos lo cuestionemos y también expresar lo que se siente respecto a esto, porque pareciera, o tal vez creemos erradamente, que este concepto es un poco distante. Lo que decía con anterioridad, es un concepto que tal vez es propio como de los grandes museos, de una cultura quizás como más elevada, o de la cultura de las bellas artes, pero quizás sentimos o nos han hecho sentir desde la élite que nosotros no tenemos mucho que ver con esa palabra. Ahora veo que ya está la imagen de mi presentación. Eh, bueno, la verdad es que cuando me propusieron la idea de hablar sobre el patrimonio, el tema era, claro, concepto patrimonio, pero yo dándole un poco de vueltas al tema, me puse a pensar y en verdad traté como de formular este título para mi presentación, que en el fondo es ¿qué es el patrimonio? Reconocimiento, valorización y protección de la historia e identidad de las comunidades de bomberos, ¿ya? La imagen que ustedes ven ahí al fondo
Es una imagen que aparece en la página de Memoria Chilena y que es anónimo, no se sabe quién es el fotógrafo, pero es un grupo de bomberos y esta fotografía se tomó, tiene una data de 1880 aproximadamente. Entonces vamos a la diapositiva siguiente. La imagen que ustedes ven ahí, que también me gustó mucho, fue una imagen que encontré ahí como buceando por internet, y se supone que es el primer cuartel de bomberos de Punta Arenas en 1897. Esta imagen a mí me pareció bastante icónica y por eso que la quise también situar en esta pregunta de qué se viene a tu mente cuando escuchas la palabra patrimonio. Lo que yo les comentaba es que efectivamente el patrimonio es una construcción bastante compleja, es bastante dinámica, también de repente desde el pueblo o desde las comunidades puede que exista este cuestionamiento respecto a si el patrimonio y el concepto como tal es realmente cercano a nosotros o si nosotros somos sujetos que de alguna forma podemos construir o crear patrimonio. Entonces, la verdad es que en esta pregunta de qué se viene a tu mente cuando escuchas la palabra patrimonio, antes que pensar en el análisis quizás como de los especialistas, me puse a pensar en qué es lo que piensan los propios bomberos. Yo creía que era muy importante saber la opinión directa de ellos. Como esta presentación y todo lo que se relaciona con este ciclo, por lo menos a mí me pilló un poco de sorpresa, no tuve la posibilidad de poder hacerle esta pregunta directamente a las compañías de bomberos, a las que están acá, por ejemplo, escuchando esta presentación, pero como yo les comentaba que tenía a mi hermana que era bombera, se me ocurrió hacer como este ejercicio de pedirle a ella que le preguntara a sus compañeros y que les hiciera esta pregunta. Para mí en verdad era bastante especial tener la mirada de ellos porque la quinta compañía se trata de una compañía que trabaja en sectores vulnerables, ¿ya? De mucha pobreza en la periferia de Santiago y que por estar en la periferia de Santiago también hay un estigma social bastante fuerte. En la bomba también hay realidades dentro de la compañía que son muy variopintas, el nivel educacional, el pensamiento político, religioso, etc. Yo también esto lo digo de cerca porque orgullosamente vivo en una de estas comunas, yo vivo en La Granja, y en mi experiencia de habitante de comuna de periferia y también de crecer en una familia pobre, siempre sentí esa desconexión cuando niña entre lo que era mi realidad y la cultura y las artes. Así que la palabra en verdad igual era como un poquito desconocida para mí. La diapositiva siguiente. Preguntándole a los compañeros de mi hermana, encontré varias opiniones respecto a qué es lo que pensaban ellos con respecto al patrimonio, y yo rescaté 4 que me llamaron mucho la atención. Uno, por ejemplo, decía que el patrimonio era la representación de un hecho u objeto histórico que perdura en el tiempo. Otro decía que el patrimonio era todo aquello que la persona posee, siendo avaluable en dinero e incluye derechos y deberes. Todo bien material adquirido a nombre de una persona, familia, institución, etc. O algo relacionado con la historia, en relación con sucesos importantes, el cual muchas veces se ve representado en figuras, en colegios, en calles, etc. En general las respuestas no están mal, ya que de alguna forma igual como que se rescatan diferentes aspectos o dimensiones de lo que es la palabra patrimonio, pero me pareció como que me llamó mucho la atención que encontraba que las respuestas eran como súper jurídicas, como serias, como que inclusive las notaba como un poquito fría, pero cuando yo les pregunté a ellos si es que ellos creían que había algo en la bomba que ellos consideraban de pronto como patrimonio, ellos me mencionaron el cuartel de bomberos, el material mayor, los libros, pero de entre todas las cosas que mencionaron, hubo una que me gustó mucho y que es la que marqué en amarillo. Uno de los chicos dijo que él consideraba patrimonio el pollo antiguo que está en el segundo piso. El pollo, yo no sé en verdad yo creo que a lo mejor puede que ustedes también lo conozcan así, que es el carrete de manguera, es una forma coloquial de llamarle a ese carrete. Según lo que ellos me explicaban, la teoría que había era de que en el fondo los primeros carros que eran a vapor, después venía un carro que era como, que era llevado como por yeguas, y después lo que venía, que entre eso estaba, creo que le decían el gallo, y después se pasó a llamar pollo, una cosa así. El tema es que, bueno, todos lo conocen como pollo, y en el fondo llamarlo así te demuestra como una cercanía con el objeto,
Y lo que más me gustó era que en verdad todos saben dónde está el pollo. Es algo común entre todos y es común indistinto de las creencias políticas, religiosas, dónde estudiaron, si tienen hijos o no, cuánta plata ganan, inclusive si se llevan bien o mal. En verdad eso queda como en segundo plano porque ya ese, por ejemplo, ese solo objeto y esa sola palabra es algo que de alguna forma los une. Entonces, al final el pollo es parte, aunque sea mínima, de la identidad de esa bomba en específico, ¿ya? Y eso en el fondo, la identidad va muy ligado con lo que es el patrimonio. La diapositiva siguiente. Si nosotros pensamos entonces en un sentido formal, ¿qué es lo que es el patrimonio? En el origen etimológico de la palabra, patrimonio significa, viene del latín que significa pater, que es padre, y nomium, recibido, ¿ya? En la antigua Roma, el patrimonio era todo aquello que pertenecía al padre y que involucra la transmisión de esos bienes a sus hijos. El término en este caso, o el comienzo del término de patrimonio, es más bien jurídico, por decirlo así, y habla directamente de bienes materiales y cómo de esos bienes materiales en tanto propiedad se heredan. La diapositiva siguiente. Si hacemos un recorrido a lo largo de la historia de la humanidad y en específico con esto que es la palabra patrimonio, vemos que en las diferentes épocas históricas este concepto tomó diferentes significados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, el concepto de patrimonio muta de la siguiente forma, bueno, se sigue viendo reflejado de alguna forma esta visión como del padre y de los bienes que se heredan al hijo, pero en este caso, por ejemplo, el padre, precedido obviamente por el cristianismo, sería Dios como un padre aleccionador, la iglesia, que sería como el organismo representante de Dios en la tierra, y todas las expresiones quizás arquitectónicas o artísticas serían como el bien patrimonial, por decirlo así. En el fondo lo que ocurre acá es que se sitúa el ámbito religioso como una nueva dimensión del patrimonio. No sé si hasta el momento hay alguna duda entre las personas que están presentes. Hasta el momento no hemos recibido consultas, sí ¿Ya? algunos saludos de Francisco García, de Jorge Enrique y don Jerick Franulik, bombero de Antofagasta, que también nos sigue. Y me parece que en Facebook tenemos alguna interacción. A ver si me das un segundo. Sin Eh, ningún Feli- problema. Felipe Maldonado, de la octava compañía de bomberos de Santiago, nos escribe: saludos fraternos de un voluntario de la octava de Santiago. Agradezco puedan dar a conocer la importancia del patrimonio y nuestra historia. Quienes saben de dónde vienen sabrán qué deben alcanzar. Ese es el aporte que nos envían. Y saludos también nos envían desde el Departamento de Patrimonio del Cuerpo de Bomberos de La Serena. Súper, Eso muchas gracias. hasta el Les momento. mando yo también saludos les mando saludos a ellos y a todos los bomberos que están presentes. Espero que les sirva, que les guste mucho esta presentación. Bueno, retomando, ya que igual no hay dudas, lo que les comentaba, bueno, era la dimensión del patrimonio en la Edad Media. Y aquí, como les decía, entran todos los valores sociales, religiosos, todo lo que son las iglesias, los templos, las representaciones de los santos y de Cristo. Y si bien este concepto de patrimonio nos amplía mucho más de lo que yo menciono, sí obviamente es importante esta época por cuanto, por la riqueza artística, técnica y material que se desarrolla para llevar a cabo las construcciones, los tallados de la madera, las pinturas en retablo, el arte detrás de las encuadernaciones, etc. En el fondo aquí cuando vemos, como les digo, el tema del patrimonio en la Edad Media, vemos como un padre hereda al hijo lo material, que está expresado a través de estos hitos arquitectónicos o artísticos, pero también hereda una forma de sentir y de pensar, y en específico lo que hereda es una fe. Vamos a la diapositiva siguiente. Entonces acá lo que podemos ver, yo les dejé, yo aquí tengo 3 imágenes
que de alguna forma grafican lo que se entendería hoy en día como el patrimonio que es de la época medieval, y que también tiene alguna relación en la forma en cómo ellos concebían el patrimonio y cómo eran las expresiones artísticas. Específicamente, por ejemplo, en el primer ejemplo que yo les doy, este es un retablo de la vida de San Francisco, que es de un pintor anónimo del siglo XIII, perteneciente a la escuela italiana, y en el caso, por ejemplo, de la segunda imagen, ahí vemos una encuadernación de tipo medieval, y en la tercera imagen vemos una escultura policromada de la Virgen de Santa María de Lugo. Y lo interesante de estas tres imágenes que yo seleccioné para mostrar este caso es que efectivamente en la época medieval, como lo importante es Dios y es la fe y es la religión, y el centro de la vida de las personas es Dios, en verdad el que el artista ponga la firma en su obra no es relevante, no se hace. Entonces, en general, muchas de las obras de esta época son anónimas, ¿ya? Y justamente en este sentido, todos los ámbitos del arte y de la cultura están de alguna forma ejercidos de tal forma para entregar a la gente este lineamiento con respecto a la religión y al obedecer y al temor piadoso y este amor a Dios específicamente. Si nos vamos ahora en la diapositiva siguiente, ahí ya nos pegamos un salto a lo que es el Renacimiento, y en el Renacimiento también se habla de patrimonio, pero evidentemente se van sumando nuevos elementos, ¿ya? Por ejemplo, en el Renacimiento, lo primero es que nosotros ya hablamos de monumentos, y además se considera como un patrimonio todos aquellos monumentos que son influenciados por la cultura clásica y el humanismo. Es importante señalar que el monumento viene de la palabra monumentum, que es mentum, mente, memoria y recordar. Y en el fondo la RAE lo define como esta construcción arquitectónica o escultórica que es de muy grandes dimensiones y que sirve para recordar a una persona o recordar un hecho memorable. Y aquí es interesante porque el patrimonio en esta época pasa a ser un elemento... pasa a ser un elemento importante para representar ya no el poder de Dios, sino que también el poder o el conocimiento del hombre, o la importancia del hombre en la humanidad. En el Renacimiento el hombre se ve a sí mismo, y por eso que yo muy estratégicamente coloqué esta imagen, esta pintura que es bastante conocida, que es un autorretrato del pintor alemán Alberto Durero. Este es un autorretrato de 1498, y aquí, si ustedes se dan cuenta, en este caso, este retrato, él se pinta a sí mismo, que era algo que en la época medieval no ocurría, que el pintor se pintara a sí mismo. Solo se pintaban a los santos, o se pintaba a Cristo, se pintaba al Espíritu Santo, eso. Pero aquí ellos se pintan a sí mismos, se muestran, y además firman todo lo que hacen para mostrar como la importancia del hombre sobre la ejecución de ese monumento o de ese patrimonio, de ese bien patrimonial. Entonces, lo que yo les mencionaba es que en el fondo el patrimonio ya no es dado por Dios, sino que también es dado a la humanidad por el hombre. El hombre se reconoce a sí mismo como un sujeto que crea, que construye, que piensa y se mira a sí mismo, se admira de sí mismo, expresa su grandeza a través de las obras de gran tamaño, con técnicas más refinadas. En la diapositiva siguiente, por favor. Entonces, aquí les muestro tres ejemplos de la idea de patrimonio en la época del Renacimiento, o del arte, cómo el arte se pone al servicio del hombre, y que esto es lo que finalmente nosotros hoy en día también conocemos como patrimonio. Y por un lado vemos la cúpula de la Basílica de San Pedro como una representación de esta arquitectura monumental, fastuosa, muy grande. Por otro lado, vemos en el campo de la escultura la Piedad de Miguel Ángel, que es la imagen que está a la derecha, y ahí nos damos cuenta que ya es una obra que no es anónima, sino que está firmada. Y por otro lado, al centro se ve una lámina de una ilustración hecha por Andrea Vesalio, que fue médico y pionero de la anatomía flamenca.
Entonces, las representaciones artísticas ya no son anónimas, sino que tienen nombre y apellido. Y no solamente se desarrolla el pensamiento religioso, sino que también el científico, que es como lo que podemos ver en el caso de Andrea Vesalio, en el caso después de Galileo Galilei, Isaac Newton, etc. Vamos a la diapositiva siguiente. Y acá esto es bien, esta parte me gusta mucho, porque hay un quiebre súper importante en lo que es el concepto de patrimonio cuando viene la Revolución Francesa. Entendemos que en la Revolución Francesa, en el fondo, Francia lo que quiere es derrocar a la monarquía y pasar a ser una república. Entonces, el concepto de patrimonio y de a qué ellos llaman patrimonio se expande, y ahora es el Estado el que asume la protección de las antigüedades nacionales, entendiendo que esas antigüedades nacionales de alguna forma operan como un modo de reafirmar la historia de una nación o reafirmar la identidad de esa nación que era monarquía y que ahora se está reformando hacia república. ¿Ya? Dentro de los criterios establecidos que se definen para poder determinar a cualquier pieza como patrimonio, por ejemplo, está el aspecto artístico y además está su excepcionabilidad, ¿ya? Que en el fondo es que tiene que ser de carácter único y original. Y aquí en la Revolución Francesa es cuando ya se comienza a hablar de lo que es el patrimonio nacional específicamente. Y la imagen que aparece aquí, una pintura que también es muy conocida, es La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. Y en el fondo aquí nosotros vemos implícitamente esta representación de la idea de una nueva nación, de una nueva república, al alero de estas expresiones artísticas. Y estas expresiones artísticas son las que apoyan esta construcción de una nueva identidad y de alguna forma permiten homogeneizar a la ciudadanía y situarla dentro de este nuevo concepto de Estado, que entre otras cosas incluye lo que es la libertad. Es importante señalar en este sentido al autor García Canclini, que habla de que el patrimonio desde la Revolución Francesa en adelante es usado para unificar una nación. Sirve y es una expresión de la élite que impone al resto de la población. Se privilegia la selección de bienes culturales producidos por estas clases hegemónicas, como por ejemplo los palacios y los objetos legados a la nobleza o a la aristocracia, ligándolo como bienes patrimoniales que deberían ser valorados por el resto de la nación. Entonces, me gustó esta cita y la quise mencionar porque si se dan cuenta al comienzo cuando yo les hablaba, les mencionaba de que el patrimonio de pronto para algunas comunidades podía sonar como algo lejano, quizás como algo que venía más como desde la élite o de un nivel cultural distinto y que no era muy representativo de nosotros, que en el fondo todos nosotros somos como el común de las personas, ¿ya? Que seríamos como el pueblo. Entonces, de alguna forma cuando nos cuestionamos por qué al final, por qué de alguna forma u otra se desarrolla como esta idea de lejanía, y aquí yo me hago muy responsable de la interpretación que yo le doy a esto, yo entiendo que viene por este tipo de contexto, de, por ejemplo, cómo en la Revolución Francesa se determina lo que es patrimonio, quién es el que hace el patrimonio, quién es el que decide lo que es patrimonio, que viene desde una cultura de élite para obviamente reafirmar este sentido de nación, que es bastante alejado obviamente de lo que es de nuestra cultura o de nosotros mismos. Vamos a la diapositiva siguiente. Y aquí, para reafirmar un poco esta idea que me surge sobre la lejanía del concepto patrimonio con respecto a nosotros, me voy a dar como un salto a lo que pasa en Chile, porque evidentemente mientras estaba la Revolución Francesa, Chile mira con ojos muy atentos lo que está pasando en Francia y en Europa. Específicamente también se empieza a llegar información sobre lo que está pasando en Francia porque hay diplomáticos o hay intelectuales que tienen el poder adquisitivo para poder viajar de Chile a Francia y son los que vienen de alguna forma, después se devuelven como con estas ideas de la república y la libertad. Entonces justamente Chile miraba mucho
mucho lo que pasaba en Francia, y de alguna forma también se empezaba a cuestionar si era válido que siguiéramos siendo colonia o si nosotros también podíamos aspirar de alguna forma a ser una república. Y es interesante porque buscando, por ejemplo, en una de las páginas de La Aurora de Chile, que fue el primer periódico chileno, del 20 de febrero de 1812, cuando en una parte hablaba sobre el tema de la Revolución Francesa, había una persona que decía de alguna forma que la libertad era un alimento de digestión difícil, que ante un pueblo sin principios ni proyectos, ese pueblo seríamos nosotros, sería difícil aplicarla porque o volveríamos a la esclavitud, bueno, en esa época la esclavitud estaba, o bien llamaríamos a la anarquía. Entonces ellos decían, ¿debe un sistema durar para siempre? ¿Cuál gobierno convendrá a las Américas en las actuales circunstancias? Y bueno, es curioso, nosotros ya sabemos lo que pasa finalmente en la historia de Chile, que efectivamente después de hartas batallas libradas y de un importante desarrollo intelectual y político, de alguna forma Chile se convierte en una república, se desliga de España, y resulta de que, como siempre, Chile mirando hacia Europa como un ejemplo a seguir, cuando el pintor Alejandro Chicarelli, como director de la Academia de Pintura, da el discurso de inauguración de la Academia de Pintura, dice lo siguiente, que es lo que, bueno, ahí no se ve muy claro, pero yo se los voy a leer. Dice, es necesario observar que la ciencia y la industria se desenvolvieron con esos monumentos, los cuales además dieron lustre y esplendor a las naciones que levantaron tan atrevidas y grandiosas obras. Obviamente cuando habla de las grandiosas obras, habla de todos estos monumentos que son exorbitantes, los monumentos europeos, el arte, las pinturas, y se logra dar cuenta de que efectivamente son ellas las que le dan el lustre y el esplendor a la nación como tal. Y esto de alguna forma ya muestra implícito hacia dónde va como el curso, por decirlo así, del arte o de esta escuela acá en Chile, y cómo de alguna forma se podría interpretar el patrimonio después en esa época. Si vamos a la imagen siguiente. Aquí en la imagen siguiente también hay un extracto, y esto es casi el final del discurso que da Chicarelli, donde dice, antes de terminar, deseo llamar la atención de la estudiosa juventud chilena para observarle que la patria le abre una nueva carrera, que le asegura una nueva posición social. La carrera es vasta y aunque opuesta a las armas, es gloriosa como ella. Si los hijos de la patria derramaron su sangre en los campos de batalla para asegurar su independencia y su grandeza, las bellas artes tienen la misión de fecundar esta semilla de virtud y patriotismo, ilustrando por medio del arte las hazañas de esos valientes. Así consiguen las naciones ser respetadas por sus vecinos y estimadas por la posteridad, porque el arte es la trompa de la gloria que ensalza la virtud donde la encuentra, la levanta y la conduce al templo de la inmortalidad. Y díganme ustedes con esta frase que dice Chicarelli, si en el fondo no es lo mismo que dijo García Canclini cuando señalaba que el patrimonio desde la Revolución Francesa en adelante era usado para unificar una nación, servía y era una expresión de la élite que impone al resto de la población. De hecho, también se ve lo mismo, que se privilegia la selección de bienes culturales producidos por estas clases hegemónicas. Y aquí, aquí ustedes pueden ver dos imágenes que yo las tomé como una representación de lo que les menciono. Por un lado, tenemos al centro tenemos la imagen del interior del Palacio Cauciño, que fue inaugurado en 1882. El Palacio Cauciño Macul es el Palacio Cauciño que diga, es el que está ahí en calle 18 en Santiago Centro. La construcción fue encargada a un arquitecto francés, fue decorado con adornos que se trajeron desde Europa,
y fue encargado por la familia Cauciño, que no era una familia, era una familia bastante importante en esa época. O sea, ellos eran dueños de la mina de carbón de Lota, de la mina de plata de Chañarcillo y también de la viña Cauciño Macul. Por otro lado, vemos la escultura que está a la izquierda, que se conoce como el tambor en descanso, de José Miguel Blanco, y data de 1884. José Miguel Blanco pertenecía a la primera generación de escultores chilenos formados en la Academia de Bellas Artes. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos reflejar evidentemente una temática histórica militar. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No hay preguntas, pero sí hay saludos. ¿Ya? Hay saludos desde Argentina, que nos están, algunos bomberos nos están mirando desde allá. Saludos nos envía también la bomba Macul. Y también queremos saludar al director honorario, Miguel Rivera, que pertenece a la primera compañía de bomberos de Alibor. Así que estamos muy contentos porque todas estas personas nos están mirando y han podido enviar sus saludos. Muchas gracias, agradezco de verdad los saludos. Bueno, continuando, entonces lo que yo les mencionaba es que en el fondo, haciendo este salto desde la Revolución Francesa hacia Chile, se sigue replicando de alguna forma esta idea del patrimonio como algo que viene desde la élite, que representa el sentir de una nación, o mejor dicho, la idea o la construcción de esta nueva nación. Entonces igual yo, como reflexión personal, por eso que decía que me hacía muy responsable de mis palabras, entiendo que al final esta historia es lo que esta historia y cómo se va desarrollando después en los años, es la que de alguna forma va dejando como estos rastros que nos llegan hasta el día de hoy, inclusive a nosotros, que es de repente sentir esto, de que nosotros no creamos patrimonio, o que el patrimonio no es una palabra cercana a nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, dejando de lado un poco, nos alejamos de Chile nuevamente y volvemos a Europa. Si ustedes se dan cuenta también, todo lo que se relaciona con el concepto de patrimonio se suele escribir mucho desde Europa y desde el viejo mundo. Y bueno, volviendo a Europa, ocurre el tema de la situación de las guerras mundiales y específicamente la Segunda Guerra Mundial, que implica una destrucción brutal del patrimonio. El patrimonio hasta la Segunda Guerra Mundial se seguía viendo, se seguía sirviendo de la arquitectura, de la pintura y de la escultura para reafirmar la identidad de la nación. Pero evidentemente el alto poder bélico de los países provoca un nivel de destrucción que, además de aniquilar las vidas humanas, también aniquila estos monumentos. Y en el fondo es fuerte la situación porque más que nada lo que se aniquila como los cimientos de esta idea de nación, y se destruye una parte del legado cultural europeo. Entonces ahí en la imagen de fondo que ustedes pueden ver, esta es una imagen de la iglesia de Nuestra Señora de Dresden, antes de la guerra y después el estado en el que quedó después de la guerra. Justamente toda esta destrucción del patrimonio es lo que lleva a que de alguna forma las naciones de alguna forma se junten o conversen en pro de cómo proteger este patrimonio y evitar que se siga destruyendo este legado cultural. Vamos a la diapositiva siguiente. Entonces, en el afán de obviamente proteger este patrimonio ante este contexto en este contexto de guerra, es que el año 1954 se crea lo que es la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural en caso de conflicto armado. Y acá es interesante notar de que ya hay una definición más exacta de lo que sería patrimonio, y ellos lo definen como los bienes muebles o inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, las construcciones que ofrezcan un interés histórico o artístico, obras de arte, manuscritos, objetos, etc. ¿Ya? Y acá en el fondo nos damos cuenta
cómo la palabra patrimonio se reorganiza, se reinterpreta y va sumando conceptos que estaban también invisibilizados. Y crean un concepto que es más complejo y que está lleno de matices. Empieza ya a haber, obviamente, una diferenciación del concepto de patrimonio con respecto al pasado, en que se muestran más matices, se muestran más complejidades. Y aquí en el fondo, como les digo, lo que se busca es resguardar el patrimonio cultural, mueble o inmueble, y el lugar también que contiene o que resguarda a este patrimonio. Vamos a la diapositiva siguiente. Posterior a estas convenciones, se empiezan ya a dar otras convenciones más. En 1970, por ejemplo, se firmó la Convención sobre las medidas para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de bienes culturales, firmado en su mayoría por países latinoamericanos, africanos y asiáticos, y que en el fondo aquí en este caso es lisa y llanamente una respuesta y un llamado de emergencia por la situación del robo a manos llenas por parte de algunos países europeos que vienen de alguna forma a este nuevo mundo o América Latina y que se llevan cosas y se las llevan a Europa. Entonces justamente lo que se trataba de evitar era eso, o sea, ya existe como una protección de alguna forma por lo que vendría a ser el patrimonio latinoamericano y de otros lugares. Y en el año 1972 se hace la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, que se hizo en París. Y esta convención es la que inclusive hasta el día de hoy, independiente que obviamente han habido otras convenciones y se han dado otros análisis de la situación, en general es la que hoy en día, no sé si decir que nos regule, pero es como la que más se acerca a este entramado complejo que es la palabra patrimonio. Ya después se hace, por ejemplo, el 2001 en la Convención de Protección del Patrimonio Subacuático. Esa es una dimensión que también no estaba explorada. Y por último, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003. Vamos a la diapositiva siguiente. Lo que yo les puedo mencionar con respecto a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, ¿podrían pasar a la diapositiva siguiente, por favor? Eso, gracias, muchas gracias. Bueno, lo que yo les comentaba es que al final ya no hay una definición de patrimonio, sino que hay definiciones de patrimonios, de diferentes patrimonios. Y acá lo que se menciona son dos patrimonios en específico, que es el patrimonio cultural y es el patrimonio natural. Entonces, en el patrimonio cultural dicen que el patrimonio cultural son los monumentos, las obras arquitectónicas, las de escultura, la pintura monumental, las estructuras de carácter arqueológico, las inscripciones en las cavernas, los grupos de construcciones cuya arquitectura o unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional. Los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional también. Y por otro lado, mencionan lo que es el patrimonio natural, que son todos los monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional. Aquí, por ejemplo, no sé, yo pienso el patrimonio cultural y lo llevo como al contexto chileno. A mí lo primero que se me ocurre, por ejemplo, es el Morro de Arica. ¿Ya? Eso sería, por ejemplo, un caso de patrimonio natural, que es una formación física que se dio de forma natural, pero que además es importante porque es representativo de una comunidad y en este caso de una ciudad. Vamos a la diapositiva siguiente. Pero entre todos estos ir y venir del patrimonio, de qué es el patrimonio, de quién lo hace, y etcétera, y cómo cuidarlo, se da lo que es la Convención para la Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial, que en verdad es el que más me gusta, porque pese a que yo creo que igual es difícil de repente hacer una separación entre el patrimonio cultural material, que sería así como el objeto, y el inmaterial, que podrían ser como las expresiones, las técnicas, la tradición. Siento que de alguna forma ambas se complementan. Posiblemente una no actúa sin el otro, ¿ya? Pero como les decía, esta definición es la que más me gusta porque es la que siento que se acerca más a las personas.
Bueno, aquí dice que el patrimonio cultural inmaterial son los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas junto con los instrumentos, los objetos, los artefactos y espacios culturales que les son inherentes y que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. De alguna forma, estos elementos interactúan con la naturaleza y su historia e infunden un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y de la creatividad humana. Entonces, como les decía, esta definición es la que más se acerca a las personas, a la comunidad, es la que observa que las personas también son sujetos que construyen patrimonios. Finalmente, el patrimonio no es solo aquel que se levanta desde la élite, sino que o desde las escuelas de bellas artes, o inclusive el patrimonio no solo las esculturas que rememoran hazañas militares o la grandeza de los arquitectos. El patrimonio puede nacer desde un rincón súper escondido del mundo, el patrimonio puede crecer dentro de una comunidad, el patrimonio también puede estar presente en una persona, y posiblemente si ya con esto empezamos a hacer el ejercicio de mirar a nuestro alrededor, vamos a observar que es muy probable que tengamos un patrimonio. Y me encantaría saber si con lo que nosotros vamos conversando, quizás alguno de ustedes ya está pensando o ya está mirando al lado y se ha dado cuenta de que efectivamente en el caso de los bomberos sí hay patrimonio. Entonces, yo siento que cuando se hace también esta convención de alguna forma, siento que esa brecha que hay entre la palabra patrimonio y el pueblo se empieza a borrar. El patrimonio y las instituciones siento que empiezan también a saldar una deuda histórica con los pueblos, ¿ya? Empiezan obviamente los pueblos a tener más representatividad, a ser reconocidos y a tener un grado de importancia importante, ¿ya? O sea, relevante, mejor dicho. Vamos a la siguiente diapositiva. Todas estas convenciones que yo les mencioné, todo esto que se ha hecho, justamente lo que busca es aportar directrices generales para abordar lo que podemos considerar patrimonio, para abordarlo de una forma profesional, ética y sobre todo respecto en cómo lo conservamos, cómo lo documentamos, etcétera, también cómo lo difundimos y lo acercamos a las personas. Pero lo cierto es que cada comunidad es un mundo y por ende en cada país y cada grupo las convenciones tienen que reestructurarse críticamente para una aplicación pertinente. Evidentemente el concepto de patrimonio sigue sumando elementos siempre que se enriquecen por la reflexión de las comunidades, por la investigación y también por lo que se observa mediante la misma práctica, la práctica patrimonial. Y ahí es cuando el patrimonio suma un nuevo elemento que vendría a ser la identidad, que fue lo que yo les comenté al principio cuando les hablaba de la quinta compañía y el pollo que estaba en el segundo piso. La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirla de otras en su conjunto, en un conjunto, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que aquí la identidad también es súper importante con el patrimonio cultural, porque en el fondo, dentro de la identidad podemos encontrar lo que es la tradición, que es lo que nos han transmitido desde el pasado, y que obviamente la tradición es dinámica, es cambiante, es adaptativa, y tenemos por otro lado esto que es el patrimonio, que es la expresión de la cultura de un grupo humano. Entonces la identidad es la suma de la tradición y el patrimonio, teniendo siempre en cuenta que el ser humano es gregario y que busca coincidencias, en aras de sentirse miembro de un colectivo y desarrollar un sentido de pertenencia. Vamos a la diapositiva siguiente. Entonces, bueno, pensando, ya teniendo más claro qué es lo que podría considerarse como patrimonio cultural, indistintamente de si es material o inmaterial, porque como yo les digo, o sea, para mí igual de repente es difícil separar lo material de lo inmaterial. Hay algunas definiciones que me han gustado de algunos investigadores en el tema y que son las que quiero compartir con ustedes también. Entonces, por ejemplo, Almirón, Bertocelo y Troncoso dicen que el patrimonio es una herencia que es transmitida de una generación a otra, que asegura la permanencia de dicho pasado en la actualidad, pero también permite proyectarse en base a la reflexión de ese pasado hacia el futuro.
Por otro lado, Muriel explica que el patrimonio está dado en base a la pluralidad, siempre en referencia a un nosotros, a un algo que es heredado y que por consecuencia nos pertenece. Por último, Weisman dice que el patrimonio es todo aquel aspecto del entorno que ayude al habitante a identificarse con su propia comunidad. El valor patrimonial no reside solo en el pasado, sino que estamos continuamente construyendo el patrimonio del futuro. Entonces, si nos damos cuenta con estas definiciones, entendemos que el patrimonio, además, es una construcción que muchas veces se hace desde el presente y con una proyección hacia el futuro, producto de la reflexión que se da por los diferentes actores sociales, ¿ya? Y no solamente determinado por la clase hegemónica, o en este caso no solamente determinado quizás por los intelectuales o por los artistas o por la gente que está vinculada con el arte tal vez o con el patrimonio en sí, sino que cuando hablamos de actores sociales también nos situamos a la comunidad, y en este caso podríamos situar a los bomberos, ¿ya? También es importante señalar que el patrimonio no es eterno, el patrimonio se destruye. Y si se destruye, se desplaza o se olvida, es delicado porque eso muchas veces va a significar que las identidades se debiliten. Si lo pensamos en el contexto de los bomberos, si por ejemplo llegase a pasar algo muy terrible, quisiera que, no sé, que a lo mejor un carro que es antiguo se deterioró o se perdió o se lo robaron, ¿ya? De alguna forma la identidad respecto de ese objeto empieza como a flaquear un poco, ¿ya? Inevitablemente nosotros como seres humanos en general también, para poder reafirmar nuestros recuerdos o nuestras ideas, necesitamos también como de estar constantemente al lado de estos elementos materiales que aportan como a nuestros recuerdos, ¿ya? El patrimonio también tenemos que pensar que es sin duda un espacio de luchas y de confrontaciones, porque como hay diferentes actores sociales que son, por ejemplo, los intelectuales, o que puede ser la élite, o que puede ser el gobierno, el municipio, la comunidad, A, B o C personajes, siempre va a haber una discusión respecto o una confrontación respecto a qué es lo que ellos entienden o qué es lo que ellos sienten respecto a un patrimonio determinado. Y sobre todo es evidente que el que más va a defender su patrimonio son los que están completamente involucrados con el tema, que son, por ejemplo, la comunidad que lo resguarda, o en este caso los bomberos. Pero por eso es súper importante que para poder resguardar el patrimonio y para activar el patrimonio, se genera la participación de la comunidad en tareas de discusión, en tareas de rescate, de protección, de revalorización y apropiación de los bienes patrimoniales. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, yo les había comentado, inicialmente yo tenía la idea de que quienes hubieran participado de esta charla me pudieran haber mandado tal vez alguna foto de algún objeto o contarme una historia de algo que ellos sintieran que en su espacio de la bomba podía ser de carácter patrimonial. Y obviamente por tiempos no se pudo. Entonces lo que yo hice fue que empecé a indagar en el Facebook de la primera compañía, y me robé, con una buena intención claramente, algunas fotos que me llamaron mucho la atención, ¿ya? Y con estas fotos, de alguna forma, mi idea es como hacer un ejercicio, que hagamos un ejercicio en conjunto acerca de pensar entonces si los bomberos y las bomberas, incluyo aquí a las bomberas porque yo sé que en el país hay muchas mujeres bomberas, si es que todos ellos tienen patrimonio. Y por ejemplo, bueno, veamos esta foto. Esta foto la rescaté de Facebook, y en el pie de la foto decía que correspondía a un tradicional ejercicio del aniversario en los inicios de la década de los 80. Esta es una fotografía sacada al interior de la fábrica Bata. Entonces, si nosotros miramos la fotografía, podemos analizar varias cosas. Por ejemplo, yo ahí veo una técnica. ¿Y a qué me refiero con técnica? La forma en que yo veo que, por ejemplo, los bomberos toman el pitón. Ellos seguramente lo aprendieron de otras personas que se lo enseñaron.
Y años y años y años y años atrás y generaciones atrás tienen que haber habido quizás otros bomberos que les enseñaron quizás cómo se hacía eso. Y yo no lo sé, ahí los bomberos me pueden decir, me pueden corregir o no, que a lo mejor ya no es, quizás ese modo de tomar el pitón, a lo mejor ya no se aplica, quizás se toma de otra forma. Pero Loreto, dime. con respecto a eso, bueno, nos comenta el director Ujú, que hay una persona que es Miguel, que está ¿ya? conectada en la charla y sale ¿Ya? aquí en la fotografía y que incluso está su abuelo. Así que igual, no sé, a lo mejor el director o Miguel nos podría contar brevemente Sí, por eh, favor, qué hermoso, por qué favor. sucedió en ese momento, cómo fue esa actividad. Si le pueden abrir el micrófono a Miguel. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, gusto saludar a cada uno de ustedes y gracias por esta invitación. De verdad que estoy muy emocionado con la foto. Qué Eso es el bueno. año 82, donde recibí el bautizo yo como bombero. Claro que no, eso no soy yo el que tiene el bautizo. Pero ¿cuál es la idea? Es que está mi padre ahí, que en paz descanse, y ya 30 y tantos años falleció, y fue el primer aniversario que me pudo acompañar. Que está dentro de atrás, donde está un alcalde de Peñaflor también, y la mayoría de esas personas están fallecidas, lo que hoy día se Qué, encuentra atrás. qué, qué lindo qué lindo lo que nos cuenta. Y bonito que sé de esto, porque ahí justamente estamos viendo como la aplicación de todo lo que hemos estado conversando sobre el patrimonio cultural. Claro, lo que pasa es que ahí estamos, es la competencia de bautismo en este caso de bomberos eran dos por cada lado. Estaba Ya. el bombero que lo estaban bautizando y atrás estaba el padrino, porque se había que elegir un padrino para que fuera dicho bien, bien bonito la ceremonia. Y la verdad que, bueno, ver a mi padre nuevamente ahí en una foto de tantos años me emociona. Y gracias, la verdad que hay más fotos también que tengo por ahí también en los bomberos para encontrar también. Esa mía también está en otro ángulo donde estoy siendo bautizado yo también con otros compañeros, donde me reciben con una neblina de agua. Más o menos eso es lo que te podría contar con esa foto. Preciosa la foto. Muchas gracias. Sí, de nada. Mire, y es muy interesante lo que él comenta, porque él habla, por ejemplo, estoy igual impresionado porque es como, de verdad, como si, casi como si esto lo hubiéramos planificado, pero todo lo que él comenta, de alguna forma tiene relación directa con lo que nosotros encontramos en el En el significado Facebook. de patrimonio. Porque, por ejemplo, claro, aquí yo les hablaba de la técnica, pero también si nos fijamos, él hablaba del bautismo, del rito del bautismo. Entonces ahí, por ejemplo, hablamos de una tradición. Yo sé que el bautismo se hacía en la década de los 80 y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Y se hace de diferentes formas. Cada compañía tiene su modo de realizar el bautismo a los bomberos que ingresan, pero es algo que va de generación en generación. Además, por ejemplo, si ustedes se fijan en la fotografía, hay objetos y artefactos que, claro, hoy en día no son los que se usan. Por ejemplo, vemos la chaqueta, la típica chaqueta de como de cuero, los cascos probablemente sean distintos a los cascos de ahora, eh, eh, las botas, y por último, también, si ven atrás, cuando él mencionaba de que habían autoridades allá atrás, esas autoridades en el fondo respondieron quizás como a una invitación que era una tradición. Y aparte de todo esto, el objeto en sí mismo, aunque sea una fotografía en digital, la fotografía en digital se sacó de una fotografía que seguramente es algo en formato físico. Entonces, el objeto y el soporte que contiene la imagen, que es esta fotografía, todos estos elementos que yo les menciono, da cuenta de que es un patrimonio de esta compañía. No sé si alguien más quiere opinar respecto a esto. Loreto,
Bueno, obviamente como la interacción por nuestras redes sociales no es tan rápida, Ujú. quizás, bueno, comentar que claramente es cierto, la tradición de los bautizos es una tradición muy arraigada en Bomberos de Chile y como tú bien mencionabas, tiene muchas variaciones que va a depender de la identidad y de la función que cumple cada compañía. Por ejemplo, Mm. no es lo mismo, ¿cierto? El bautizo en una compañía de agua, ¿cierto? En donde el bautizo seguramente incluye hartas actividades con pitones, ¿cierto? Neblina, o por ejemplo en una compañía de escalas, en donde el bautizo seguramente va a estar centrado en lo que son movimientos de escala, ¿cierto? En donde el bombero tiene que subir, pasar un puente, qué sé yo. Y además hay otros factores, como por ejemplo la identidad de la compañía, que puede ser quizás una compañía de colonia, ¿cierto? Como hay en Chile compañías de colonia alemana, suiza, italiana, francesa, inglesa, etcétera. Pero claro, de todas maneras es una tradición que es transversal en bomberos. Hay bautizos desde Arica hasta Punta Arenas. Ujú. Sí, sí, por cierto. Y eso justamente ahí cuando te das cuenta que es una tradición y es algo que se sostiene en el tiempo y que pasa de generación tras generación, estamos en presencia de algo que podemos considerar como una práctica patrimonial o un patrimonio en sí. ¿Podemos pasar a la imagen siguiente? Frente a lo que tú decías, Loreto, Elizabeth Ujú. nos comenta acá en Zoom que, bueno, lo voy a leer textual, dice, y la cortina de agua para homenajear a un voluntario en su cumpleaños, esto lo viví con mi padre hasta los últimos años de su vida. Pone archivo fotográfico. Sí, sí, eso también es súper importante, o sea, es una tradición que es muy significativa. Eh, También cuando, por ejemplo, en las compañías de bomberos hay una compañía de bomberos que está de cumpleaños y la otra compañía de bomberos lo va a visitar y le hace como este juego con el agua, que por lo menos acá en las compañías de la Granja La Pintana y San Ramón lo hacen. Me imagino que también lo deben hacer en las otras compañías. Obviamente todos todos tienen sus costumbres, sus códigos y que justamente eso va de la mano con lo que es el tema de la identidad. Y también, por ejemplo, vemos la práctica de cuando fallece un voluntario y desgraciadamente cuando ocurre la situación en que un voluntario pasa a ser un mártir de bomberos, también hay todo un rito funerario que de verdad es impresionante y que yo no sé, diría que en otros países no se da de esa forma. Entonces, bueno, no hay más, no hay otro comentario, alguna otra duda. Elizabeth nos vuelve a decir que quizás uno de Ujú. los patrimonios más importantes es la ceremonia ritual en su funeral. Sí, Sí. sí, sin duda es uno de los más importantes. Y si se dan cuenta, claro, desde el momento cuando el bombero llega a la compañía, cuando pasa la etapa en la que está ahí como practicando, aprendiendo y después pasa a ser bombero y lo reciben con este bautismo y después hace todo como esta carrera de desarrollo en la compañía, obviamente con sus altos y bajos, aprendiendo, estudiando, adquiriendo conocimiento, ayudando a la comunidad, fraternizando con sus compañeros y después cuando ya empieza a pasar el momento en que las fuerzas empiezan a flaquear, en que la vejez va llegando, qué importante el rito del funeral como una forma de cerrar esta historia de compromiso, esta historia de amor finalmente, porque al final los bomberos y también yo digo los bomberos específicamente acá en Chile, a diferencia de otros países y que es lo que se ha conversado, los bomberos no reciben sueldo. Entonces, aquí en el fondo todo lo que se hace es puro, es como es puro amor, es puro compromiso, es pura pasión. Entonces, qué lindo para una persona que está toda su vida en bomberos, que al momento de su despedida, de su último viaje, eh, sea por medio de la despedida de sus compañeros de bomba. Y ahí también pasa el tema de cuando a veces les cambian los nombres a los carros de bomberos y les colocan el nombre de los bomberos
de los bomberos mártires, etcétera. Y bueno, de la mano un poquito con lo que yo estaba comentando ahora, yo tomé esta fotografía, también la rescaté de ahí del Facebook, y en el pie de la foto decía que el equipo era el equipo de la primera compañía en arenga previa a competir en el ejercicio general del Cuerpo de Bomberos de Peñaflor para la Copa Sergio Pedrero Rojas del año 2006, obteniendo en esa ocasión el primer lugar. Y si nos damos cuenta, la imagen habla por sí misma, el tema de la arenga habla por sí misma de esta idea de identidad, de sentido de pertenencia, y volvemos también a hablar sobre la tradición, que en este caso es esta tradición que se ejecuta en torno a los ejercicios que se realizan, a las competencias, a los cursos que se hacen también. ¿Podríamos ir a la diapositiva siguiente? Aquí yo rescaté otra fotografía del Facebook, que en el pie de foto decía que era, bueno, decía fotografía de nuestra compañía al interior de la fábrica Bata, con nuestra pieza de material mayor, American La France, en el año 1948. Y aquí también volvemos a reafirmar lo mismo, vemos el uso de trajes que no son los trajes que se utilizan ahora, vemos el carro, y ese carro de seguro también tiene mucha historia, desde por ejemplo, los cuarteleros, quién lo manejaba, a cuántos incendios fue, seguramente a lo mejor fue algún incendio que fue importante o recordado por todos. Muchas de las personas que están ahí probablemente no están con nosotros, pero sin duda también ellos a través del ejercicio del ser bombero fueron dejando un legado que es el que hasta el día de hoy está presente en la compañía. ¿Podemos ir a la siguiente foto? Y aquí esta foto me encantó y quise hacer como esta comparación para que vean en el fondo cómo el pasado de alguna forma le habla al presente. Estas son dos imágenes que también recuperé de Facebook. Una que es la que está en blanco y negro, que dice ejercicio de compañía, domingo en la mañana del 31 de enero de 1943, realizado al interior de la fábrica Bata. Y al lado sale, en el pie de foto decía, partimos el día recordando cuando nuestra compañía en el año 2014 realizó el abanico, un conocido ejercicio con escalas. Y aquí nos damos cuenta, claro, efectivamente, en la foto de 1943 no están haciendo el abanico, que es lo que se está haciendo el 2014, pero se está haciendo un ejercicio de escala. Entonces, si te das cuenta, ¿cuántos años son los que han pasado desde el ejercicio del 43 hasta el 2014? Y sigue siendo una tradición, se sigue haciendo. Entonces, en el fondo, ¿hay patrimonio ahí o no? Evidentemente que hay patrimonio. Vamos a la diapositiva siguiente. Entonces, en el fondo, si nos preguntamos si hay patrimonio en bomberos, está claro que efectivamente sí lo hay. Lo hay, por ejemplo, a través de los objetos, de los documentos y también de los relatos, de las técnicas y las tradiciones. Hay un legado que continúa de generación en generación. E independiente de que obviamente hayan ciertos criterios, hayan ciertas acciones que hoy en día no se ejecuten, que se ejecutaban en el pasado, si esas acciones del pasado no hubieran estado, los bomberos de hoy en día no tendrían, por ejemplo, el nivel de expertise o el nivel de conocimiento que tienen justamente para poder asistir a los llamados a los que van. También nos damos cuenta de que hay una reflexión en el fondo que puede ser explícita o implícita, que es desde el pasado para escribir el presente. Y ahí yo por eso también ponía el caso de esto de la fotografía de las escalas, y que justamente sirve para escribir el presente, pero también el futuro. Los lineamientos que los bomberos tienen hoy en día se dan por sucesos históricos del pasado también. Los bomberos, por otro lado, se sienten identificados con su compañía. En el fondo sienten que pertenecen a una comunidad en cuanto a valores, a vivencias, a sentidos y a propósitos. Que todos estos aspectos son comunes y en el fondo son los que constituyen este sentido de identidad. Hay una cultura bomberil que se mantiene en el tiempo y que está en constante movimiento. Seguramente los ritos van a ser siempre los mismos en cuanto como a la intención, pero seguramente la forma de practicarlos va a ser distinto.
Los bomberos además poseen elementos que reafirman o que explicitan esta historia de vida y su desarrollo. Y ahí nosotros lo pudimos ver en el caso de los carros, los trajes, las botas, los cascos, el cuartel, etc. Además, y lo que es más importante y bonito, es que se establece un lazo que es indisoluble entre la compañía de bomberos y la comunidad que lo rodea. Por ejemplo, la población, el vecindario, el pueblo, la comuna. Y también a nivel nacional, también se da este lazo entre los bomberos y lo que siente la gente hacia ellos. ¿Ya? Entonces, evidentemente estamos ante un patrimonio bomberil. Vamos a la diapositiva siguiente. Ahora, si nosotros ya tenemos más o menos claro que Loreto, efectivamente... disculpa, Dime. te interrumpo un momento antes de que ¿Sí? pasemos a la siguiente diapositiva. Ujú. Hay algunos comentarios de nuestra audiencia. ¿Ya? Elizabeth, que está en nuestra sala de Zoom, comenta: gracias por esta iniciativa. Nicole, muy clara, perdón, Loreto debe ser, sí, Loreto, muy clara, y coincido con su conceptualización del término patrimonio. Todo lo que sentimos como propio nuestro debemos considerarlo como patrimonio. Nuestros bomberos son parte del patrimonio intangible que todos los chilenos debemos sentir como propio y por ende cuidarlo y preservarlo. Ella nos comentaba que su padre era bombero en Osorno. Héctor Javier Sí. Núñez Carvajal nos dice: como institución tenemos mucho que mostrar a nuestra comunidad. Somos un patrimonio vivo. Gracias por la iniciativa. Y Juan Francisco García nos saluda, dice: buenas tardes, desde el Cuerpo de Bomberos de Ancud. Cabe destacar que allá tienen un museo de bomberos en donde está una de las primeras bombas a palanca que llegaron a Chile, que está conservada y se exhibe hasta el día de hoy. Te doy el pase, Loreto. Ya, muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios y me alegra saber que en lo que vamos a esta presentación estamos de alguna forma, aunque sea en la distancia y por este medio que no es muy cercano, que es la videoconferencia, que de alguna forma estamos interactuando y de alguna forma también todo esto que estamos hablando nos está remeciendo, y justamente lo que yo decía, que nos está haciendo mirar hacia el lado y darnos cuenta de que nuestro patrimonio bomberil siempre estuvo ahí. Bueno, retomando esta diapositiva, una vez que nosotros entendemos que el patrimonio existe en nuestra compañía, también es importante que nos cuestionemos si el patrimonio puede ser dañado. Yo lo que les decía, el patrimonio, la verdad de las cosas es que no es inmortal. En algún momento se puede deteriorar por su naturaleza misma o por el objeto. Si por ejemplo es un objeto orgánico, puede recibir algún daño o puede irse deteriorando con el paso del tiempo. Y bueno, lo que yo les comentaba es que vuelvo a reiterar que las convenciones nacionales e internacionales definen el patrimonio, dan las directrices respecto de cómo protegerlas o de cómo deben ser abordadas, pero estas directrices son bien generales. Entonces lo bueno es que hay infinidad, o sea, son generales porque hay infinidad de materialidades, de prácticas, de técnicas, de relatos, y con características súper particulares, ¿ya? Entonces la verdad es que sería súper negligente tratar todo de la misma forma. Afortunadamente hay disciplinas, estudios y herramientas que están a disposición del patrimonio y de las comunidades para poder abordar, pero lo cierto es que hay que ser tremendamente cuidadosos, porque el hacer por hacer, muchas veces en el afán de las personas querer, ya una vez que valoran su patrimonio, en el afán de querer cuidarlo o de querer limpiarlo o mantenerlo bonito, puede repercutir negativamente en nuestro patrimonio. Cuando se piensa qué situaciones pueden generar un daño en el patrimonio, en general lo que siempre se menciona como los más frecuentes son el robo, el vandalismo, el fuego, las plagas, las condiciones ambientales, pero sin duda, increíblemente, los mayores villanos del patrimonio, los que lo ponen de repente más en peligro, somos nosotros mismos, ¿ya? Somos nosotros mismos en la medida en que de repente no sentimos una vinculación con tal patrimonio y nos da lo mismo destruirlo o no, o en que en verdad tenemos tantos deseos de cuidarlo que al final terminamos teniendo como una conducta un poco negligente. Entonces, en este caso, y quiero que vayamos a la diapositiva siguiente, ahí ustedes pueden ver esta imagen
que fue muy, o sea, es hasta el día de hoy muy conocida y sirvió como de meme y fue como un viral, el ejemplo del Leche Homo de Borja del año 2012, ¿ya? Y bueno, aquí la historia es, es la siguiente. La señora Cecilia, por quien yo no tengo nada en contra de ella, de hecho, de verdad que empatizo y la entiendo mucho. La señora Cecilia, que era muy aficionada a la pintura y que además era muy devota de su iglesia, por querer ayudar a restaurar esta pintura, que esta pintura estaba como en una muralla, estaba sucia, entonces de pronto, no sé, como que le dio pena y no estaba en buenas condiciones, entonces en el afán de querer restaurarla, la estropeó, ¿ya? Eh, Ahí en este caso, por ejemplo, en el caso del patrimonio religioso, y lo voy a comentar porque siento que de alguna forma igual puede tener un poquitito de cercanía con el patrimonio bomberil. El patrimonio religioso es súper especial porque en mi experiencia las personas sienten que estas pinturas o estas esculturas son como parte de su familia. Entonces, por ejemplo, para ellos ver al niño Jesús cochino, verlo cochino o verlo estropeado los entristece porque ellos sienten casi que es como su propio hijo el que está en esas condiciones. Entonces, en el afán de ellos querer darle dignidad a sus esculturas, a su santo o a su niño Jesús, deciden hacer este tipo de cosas con la mejor de las intenciones, pero como yo les decía antes, como todas las materialidades son distintas y todas necesitan un abordaje distinto, de alguna forma lo que termina ocurriendo es que los productos que se usan o los criterios que se decide realizar no son los apropiados y terminan destruyendo el patrimonio. O en este caso lo que pasó acá, que se terminó destruyendo o perdiendo casi una pérdida total de la imagen. El tema es que, claro, yo digo que no, yo, ¿por qué decía que no la juzgaba a ella y que no juzgo tampoco mucho esta situación? Porque yo diría que en general en las catedrales o en las iglesias que son como de más renombre, puede que sí haya una noción de lo que es el patrimonio y cómo tiene que ser abordado a un nivel profesional. Pero en las iglesias de poblaciones o en las iglesias de pueblo, es difícil que vaya a pasar eso porque tampoco se va a dar de forma muy regular que un especialista del patrimonio vaya a conversar con ellos. Y ahí eso obviamente también es un tirón de orejas para nosotros como los que trabajamos con patrimonio. Entonces tampoco se genera este como compartir experiencia. Y lo otro es que además también una restauración en algunos casos puede resultar caro. O sea, en una iglesia de pueblo, entre hacer todo lo posible para que la iglesia no se caiga y pagar como a un especialista para que restaure una figura, ahí también entra como un poco el tema como de las prioridades de las personas. Entonces, lo cierto es que igual la buena voluntad no es suficiente. Y en este caso, por ejemplo, porque yo sentía que tenía como un poco de vinculación con bomberos, porque puede darse de que los bomberos estén tan amen tanto un objeto o amen tanto algo que ellos consideren patrimonio, que sea tan representativo de su identidad como compañía, que en el afán de querer dejarlo bonito o que sea digno o que esté bien resguardado, puede que a lo mejor quizás las decisiones que vayan a tomar no sean necesariamente las correctas. Y no está mal, está súper bien que ellos quieran cuidar su patrimonio. Lo importante es que justamente se generen este tipo de conversaciones, de diálogos entre los diferentes actores para ver cómo conservarlo de mejor manera. Si vamos a la diapositiva siguiente, Loreto, dime. hay unas personas que nos comentan frente a esto. Dharma Madariaga dice: hola, buenas tardes, súper todo. Es verdad que falta mucho que los jóvenes, y me incluyo, se motiven a cuidar y saber sobre el patrimonio cultural bomberil. Saludos desde el Cuerpo de Bomberos Santa María, segunda compañía. Alejandro Antonio Gutiérrez López dice: excelente iniciativa y sin duda digna de replicar. Felicitaciones, Loreto, espectacular presentación. Primera vez que tengo el placer de ser testigo de una charla que contextualiza el concepto de patrimonio con nuestra historia. Nuevamente felicitaciones y por sobre todo muchas gracias porque se nota el cariño y la dedicación al preparar este tema. Muchas gracias, de verdad muchas gracias. Bueno, lo que les iba a comentar ahora en esta última imagen, esto por ejemplo es un caso que yo no perdono,
¿ya? Es distinto al caso de la señora Cecilia, que yo a ella sí la perdono, a este caso no lo perdono. Este caso me parece que fue de este año. Esta es una copia de la Inmaculada de Bartolomé Esteban Murillo. Y aquí lo que pasó en este caso puntual es que el dueño, que era un coleccionista en Sevilla, le lleva esta pintura a un restaurador de muebles, ¿ya? Y claro, el restaurador de muebles puede tener toda la expertise, pero con respecto a muebles, pero un mueble no es lo mismo que una pintura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el restaurador de muebles hace este mal trabajo, que es la primera imagen, la que ven arriba, la superior. La pintura queda así. El dueño de la pintura le reclama, el restaurador de muebles le pide que por favor le dé otra oportunidad y lo termina dejando así como está ahí abajo. Entonces ahí ya nos encontramos como con otro nivel de quizás de negligencia, de que también de repente recurrir a las personas que no son las más apropiadas para orientar a las compañías de bomberos respecto a cómo salvaguardar su patrimonio puede afectar o puede incidir en que a lo mejor vengan otras personas de afuera, no sé, otro maestro u otro restaurador quizás de otra disciplina, o una persona que tiene su taller y que repara cosas, que haga algo sobre la pieza, pero que no necesariamente lo vaya a dejar en las mejores condiciones, o que quizás quede en las mejores condiciones, pero que eso signifique que el tiempo de vida de ese objeto patrimonial va a ser menor. Entonces, ya para finalizar esta presentación, en el fondo nos cuestionamos qué es lo que tenemos que hacer con nuestro patrimonio bomberil. Y de alguna forma, una de las formas de poder abordar el patrimonio y el patrimonio bomberil es por medio de la activación patrimonial. La activación patrimonial, en el fondo, es el proceso en el que el patrimonio cobra valor para la sociedad, ¿ya? No es desde un sentimiento nostálgico simplemente, sino desde la acción. En general, siempre cuando se habla de patrimonio o cuando algo se va a patrimonializar, se habla de la puesta en valor, que en el fondo es como estudiar un objeto y ver como todo el contexto histórico, político, social, para entender por qué ese objeto es importante o relevante para la comunidad. Pero la activación patrimonial sugiere inmediatamente una acción, y es que solamente no es que solamente se entienda el contexto histórico de ese elemento y por qué es importante, sino de que de alguna forma la comunidad cree un discurso respecto a las ideas frente a ese patrimonio, de alguna forma que en este caso la compañía de bomberos haga una declaración de principios respecto de qué es lo que ellos consideran como patrimonio, por qué lo consideran importante, por qué lo tienen que resguardar, por qué es importante dejarle este legado a los bomberos de las generaciones futuras, porque es importante inclusive que todos los bomberos que vayan entrando ahora tengan que tengan de alguna forma este acercamiento y esta vinculación con estos objetos patrimoniales que son representativos de una compañía. Además de eso, en la activación patrimonial, lo que se busca también es crear una red de apoyo y diálogo en donde conversen todos los actores sociales. Y estos actores sociales, en primer lugar, el más importante es la comunidad, que en este caso vendría a ser la comunidad bomberil. De pronto también podrían ser los vecinos que están alrededor, la municipalidad, expertos en el tema, conservadores restauradores o historiadores, siempre entendiendo que quienes trabajamos en el resguardo, en la salvaguarda del patrimonio, estamos a disposición de la comunidad para apoyar y orientar también a la comunidad y para aprender los dos mutuamente, no con esta idea de repente de como tú venir como el iluminador a enseñarle a la gente cómo tiene que hacer las cosas, no. Es desde la humildad, desde la empatía y desde el respeto, ¿ya? Por otro lado, la activación patrimonial también supone el generar proyectos o instancias que lleven al patrimonio a ser protegido, pero también visitado, asumido, vivido y experimentado. Y por último también está lo que es la educación patrimonial, que es justamente lo que estamos haciendo hoy día. Esto que estamos haciendo hoy día es una instancia de educación patrimonial, en donde después de esta charla, y ya lo estamos viendo, estamos, como decía antes, mirando para el lado, dándonos cuenta que tenemos patrimonio y estamos haciendo una nueva lectura del mundo que nos rodea. Entonces, en el fondo, en la activación patrimonial, todos juegan un rol importante, pero por lejos el más destacado es de quienes sienten que ese patrimonio es suyo, es como propio.
Entonces las decisiones o las propuestas siempre deben ser en base al respeto y el entendimiento, y también comprendiendo que hay un caso a caso. Los profesionales del patrimonio nos debemos a la comunidad y debemos responder con empatía y con respeto a todas las inquietudes y aprensiones que tenga la comunidad, que eso es muy normal que vaya a suceder, ¿ya? A su vez, la comunidad tiene que empoderarse con respecto a su patrimonio y también entender que pueden participar en todo el proceso de preservación intelectual o físicamente, pero que también pueden haber instancias delicadas y que suponen un objeto, o sea, un peligro para el objeto patrimonial y para las propias personas. Entonces eso en ese caso tiene que ser abordado por profesionales, evidentemente. Y por último, en la última diapositiva, ya para finalizar, haciendo la conclusión de toda esta presentación que les he dado, nos damos cuenta que pese al origen elitista del concepto de patrimonio que había en un comienzo, hemos llegado a un momento en que el término ha alcanzado tal nivel de complejidad que por fin, en un acto de justicia, reconoce el valor de las comunidades, ¿ya? De las comunidades más cercanas, de las que nosotros tenemos a nuestro alrededor. En Bomberos, en este caso, sí hay patrimonio, y no hay patrimonio solamente en Peñaflor, en Talagante, en Padre Hurtado, en Santiago, sino que en todas las compañías de Chile, en el rincón más remoto, donde hay una compañía de bomberos, va a haber un patrimonio. Y no necesariamente ese patrimonio vaya a ser quizás de interés nacional, porque en verdad lo que importa es que sea importante para la compañía, para los bomberos que vengan y para la comunidad que lo rodea. En el fondo, si se dan cuenta, hay un largo camino que recorrer con respecto al tema del patrimonio en los espacios bomberiles, pero no por ello es menos interesante y bonito. Es de alguna forma el mirar con otros ojos lo que tenemos a nuestro alrededor y buscar una forma amigable y respetuosa para conservarlo y atesorarlo. En ello, la labor de la comunidad y los profesionales del patrimonio es vital y debe darse justamente en un ambiente de respeto y de entendimiento. Es vital que exista el entusiasmo de la comunidad bomberil para proteger su historia, pero ojo, siempre siendo cuidadosos en que el entusiasmo no implique un riesgo para ese patrimonio, porque todos los materiales se comportan distintos. Y por último, lo que hemos hecho hoy es tener una instancia de educación patrimonial en donde hemos logrado entender que efectivamente sí hay patrimonio entre todos ustedes. Y bueno, en la foto final, ¿pueden pasar a la diapositiva siguiente, por favor? Que es la última. Y ahí en la foto final, que fue la última que me robé de Facebook, sale el personal de la primera compañía posando con nuestro segundo carro adquirido en nuestra historia, marca internacional y que fue donado por la fábrica Bata. Si eso en el fondo no es patrimonio, entonces, ¿qué es? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Loreto, por tu presentación. Vamos a leer, ¿cierto?, la interacción de nuestra audiencia durante los últimos minutos. Taya Valle nos comenta: infinitas gracias por esta iniciativa y felicitaciones a Loreto, una excelente profesional. Definitivamente este tipo de instancias vienen a sumar y nos sirven de manera bomberil. La historia es demasiado importante. Tamara Alicia Fuentes dice: felicidades por la iniciativa, cariños a Loreto Millar Valle. Francisco García nos pregunta en nuestra sala de Zoom, ¿cuál puede ser el valor referencial y en qué lugar se podría recuperar un estandarte? No sé si tú tienes algún antecedente al respecto, Loreto. Necesitaría igual que me contextualizara más hacia qué va la Claro. pregunta. Sí. Sí, bueno, podemos seguramente después dejar alguna información, o lo podemos invitar a que nos envíes un correo, que envíes un correo al colectivo Francisco, ¿ya? Uh-huh. De todas maneras, en las siguientes charlas se van a abarcar estos tópicos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver Sí. con conservación preventiva. Luego tenemos a Belén Salazar, que nos comenta: estoy impactada con la última pintura. Felicidades, Lore. Esperamos más instancias como estas. Un abrazo. Ángelo Sebastián Belis Gómez dice: excelente iniciativa. Saludos desde la 4ª Compañía de Bomberos de La Serena.
esa es la interacción que tenemos hasta el momento, Loreto. No tenemos ninguna consulta. Así Ya. que bueno, me voy a tomar la libertad, ¿cierto? Mira, generalmente nosotros cuando tenemos estas instancias de conversación en torno al patrimonio de bomberos, siempre asisten bomberos de diferentes compañías. De repente hay compañías que tienen más de 150 años de historia y de repente se suman bomberos que vienen de compañías que han sido fundadas hace menos de una década, ¿cierto? Entonces muchas veces los bomberos que vienen de este último tipo de compañías obviamente se sienten asombrados con la trayectoria de las compañías centenarias y muchas veces nos dicen, pucha, qué envidia, mi compañía no tiene patrimonio. ¿No? ¿Qué les dirías tú a los bomberos de esas compañías que tienen menos trayectoria, Loreto? Que su compañía efectivamente sí tiene patrimonio. De hecho, yo creo que también a veces dentro de estos resquemores que yo mencionaba al principio sobre el concepto de patrimonio, está también que nosotros pensamos que el patrimonio es algo que es como muy viejito, así como antiguo, casi que se está desarmando. Y la verdad de las cosas es que siento que es doblemente interesante y es más es interesante y puede ser muy rica la experiencia de esas compañías que llevan menos tiempo, porque efectivamente ellos están en un momento histórico y social en que tanto a nivel de país como sociedad y también a nivel mundial está esta valorización por el patrimonio, que es el patrimonio de lo que yo decía, no de la élite, sino de los otros, que en verdad somos todos nosotros, que somos el pueblo. Y están las herramientas, hay más discusiones, hay más posibilidades de entender cómo proteger o cómo de alguna forma gestionar nuestro patrimonio. La verdad es que ellos lo que tienen que comprender es que el patrimonio, en la medida, tanto desde el solo documento, el documento de la constitución, de la creación de esa compañía de bomberos, ya es un bien patrimonial, ¿ya? Porque pasen 10, 20 o 30 años, va a hablar del contexto histórico y social que había en ese momento, del por qué se formó esa compañía de bomberos, de cuáles fueron las motivaciones, de cuál era la forma de pensar, de cuáles eran los ideales que habían en esa época. Y es eso lo que va a ser un referente para que de aquí a 10, a 20 y 30 años más se vaya, no sé, reformando la idea o mutando la idea que ellos tienen de lo que quieren ser como compañía. Entonces yo en el fondo lo que le diría a estas compañías que son más nuevas es que ustedes sí tienen patrimonio y que es más, creo que están todas las condiciones dadas para que puedan cuidar el patrimonio de una buena forma. Las compañías que son más antiguas y que tal vez en el pasado no tenían esta posibilidad de poder conversar sobre esto del patrimonio, por ejemplo, sus documentos, sus actas, las tienen guardados en formas que a lo mejor no son las apropiadas, pero que son las formas que habían en el momento, de acuerdo al contexto económico que ellos tenían, a las condiciones, al espacio, como no era como que se pudiera hacer mucho más. Entonces, las compañías nuevas tienen la posibilidad de poder empezar bien, de alguna forma, para proteger este patrimonio, así que no, para nada. Ustedes también tienen patrimonio y por favor no lo piensen así, de esa forma. Matías Perfecto. Gómez, perdóname. Matías Gómez Plaza nos dice, felicitaciones por la iniciativa, Loreto. Sin duda una presentación muy bien elaborada, ya que en lo personal no estoy muy interiorizado con el significado y la relevancia del patrimonio en términos generales, pero gracias a tu presentación se me hace más significativo e importante el querer comprender lo que un patrimonio representa en la historia y en la sociedad. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Perfecto. Queremos agradecer en nombre del colectivo de estudios e investigaciones LIFCHE y el Cuerpo de Bomberos de Peñaflor la gentileza de Loreto Millar Valle, bibliotecaria documentalista, postítulo en Restauración del Patrimonio Cultural Mueble de la Universidad de Chile y coordinadora del Área de Conservación y Patrimonio del Archivo Central Andrés Bello. Queremos agradecerte, Loreto, por esta charla magistral que nos acabas de dar sobre el concepto de patrimonio y sobre cómo, cierto, lo podemos aterrizar a la realidad de Bomberos de Chile. Yo les doy las gracias a ustedes
Agradezco también todos los mensajes, me voy muy contenta, muy emocionada también con estos recuerdos, estas historias que afloraron a raíz también de esta misma presentación. Me siento muy feliz porque siento que de alguna forma también se cumplió el objetivo, y además está decir que tanto para ustedes como Colectivo Lipte, como para la primera compañía y para todas las compañías de bomberos, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, pueden contar conmigo. Así que Muchas eso, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Te agradecemos, Loreto, nuevamente. Y para finalizar, vamos a dejar al director de la primera compañía que dirá unas palabras finales. Bueno, agradeciendo desde ya la participación de Loreto, una excelente exposición. Agradecemos el tiempo y su buena onda para poder entregarnos las herramientas que son necesarias para poder preservar esta hermosa historia. Los dejo también invitados para los próximos siglos de charla. La próxima semana tenemos invitada a la señorita María Eugenia Mena Concha del Archivo Nacional de Chile con el tema recuperación de archivos. Y a través de nuestras redes sociales vamos a ir dando cuenta del programa hasta el día 12 de septiembre. Así que eso, muchas gracias. Perfecto. Bueno, hemos finalizado la actividad del día de hoy. Los invitamos, como decía bien nuestro director, a conectarse al próximo sábado a las 17 horas. Y en breve vamos a cortar la transmisión de Facebook y nos vamos a quedar unos minutos más con las personas que están en Zoom para ver si es que hay alguna consulta un poco más directa. Así que, ¿me confirmas, por favor, Rebeca, cuando ya no estemos al aire?